También la apertura en 7 minutos. Antes vamos a intentar analizar esa fotografía, ese dato de inflación en Estados Unidos. Juan Tugor es catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a conocer también el dato de inflación en España en unos minutos. ¿Cómo ve el fenómeno inflacionario después de ver el frenazo de ayer en la caída y la percepción de que los tipos de interés van a tener que ir más arriba? Bueno, la inflación ha mostrado con el último dato de Estados Unidos y los que han salido también del Reino Unido, ya veremos lo que dicen entre otros los de España, que reducir la inflación es más complicado y presenta más resistencias de lo que un par de meses, con datos moderadamente positivos, habían hecho creer, o habíamos querido llegar a creer. Bueno, la historia va en esta línea de una inflación cuando se va enraizando, pues es muy difícil desengancharla o desanclarla. Precisamente hace un par de días, cuando hubo la final de la Super Bowl, un prestigioso economista como Larry Summers, que fue secretario del Tesoro y presidente de la Universidad de Harvard, publicó un tuit que creo que es bastante descriptivo, haciendo un símil también financiero deportivo, y es que, como se ve en los deportes, en el fútbol americano, en el fútbol, digamos, en el nuestro, avanzar el balón por el centro del campo, pues bueno, tiene sus complicaciones, pero se van ganando metros, se van ganando metros. Pero cuando llegas a lo que el fútbol americano es la línea roja, o aquí diríamos cerca del área, ya seguir avanzando es mucho más complicado. Las resistencias que se presentan son mucho más duras, y el dato de ayer de Estados Unidos muestra esto, que cuando llegas a un cierto nivel, pues no te las puedes prometer muy felices, porque la resistencia a la inflación, con la historia demuestra y la realidad presente también, pues las dificultades se hacen más difíciles de superar. Aquí en Europa, el Banco Central Europeo, Juan, va a tener que ser también más duro, va a tener que aplicar más la teoría de hace 2 reuniones que de la última reunión del BCE. Bueno, yo no llamaría esto dureza. El Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, como todos los responsables de política económica, han de hacer su trabajo, y el trabajo del Banco Central Europeo es mantener controlada la inflación. Si esto implica, cuando se constata o cuando se constate aún más que la inflación está más enraizada de lo que parece y que la dinámica, la inercia no lleva a una reducción, sino que obliga a tomar medidas, pues el Banco Central Europeo tendrá que hacer su trabajo. Yo no le llamaría esto ser más duro, sino ser responsable, cumplir su trabajo. A partir de aquí, ¿es la inflación la batalla fundamental que tienen que intentar superar los gobiernos, o en la recesión, el crecimiento, sigue siendo ese factor fundamental? Bueno, los problemas son múltiples, no es por falta de problemas que tenemos ahora en la economía mundial y en la más próxima, pero hemos de recordar siempre que la inflación forma parte del paisaje, y que sin controlar la inflación todo lo demás es más difícil de combatir. A mí me gusta hacer la comparación en las discusiones que hay ahora. Algunos dicen, quizás a principios de los años 80 en Estados Unidos, bajo Paul Volcker, la Reserva Federal fue durísima con los tipos de interés, incluso provocó una recesión en 81-82, y en cambio, pues algunos lo contraponen a lo que hizo también la misma Reserva Federal con Bernanke desde principios del siglo XXI hasta 2008, con tipos de interés bajos, endeudarnos, años felices previos a la crisis financiera. Y entonces, bueno, algunos dicen hay que elegir entre el error entre comillas de Volcker de ser demasiado duros, o el error de Bernanke de ser demasiado blandos. ¿Cuál es la mejor opción? Oiga, después de Volcker quizás tuvimos un par de años malos, pero luego encarrilamos a partir de mediados de los 80, 20 años seguramente del más rápido crecimiento de la historia. Y después de varios años, una temporadita, en cambio, del error Bernanke, de demasiada suavidad, de no queremos una recesión, ahí vamos a seguir endeudándonos porque hay urgencias. Después de Bernanke, a partir de 2008, pues ya sabemos lo que vino, llevamos 15 años que no hemos levantado cabeza. Por tanto, puestos a cometer un error, entre comillas, casi prefiero el error Volcker que el error Bernanke. En ese entorno, en Europa, jugamos en el mismo patrón, perdona que te devuelva a Europa, pero ¿ese error o son las condiciones iguales, sobre todo el fenómeno energético? Bueno, primero corregir, cuando he dicho el error Bernanke me refería al error Greenspan, el que fue presidente de la Reserva Federal hasta 2005, más a Greenspan que a Bernanke, que creo que hizo bastante buen trabajo cuando le tocó limpiar lo que había dejado el mandato de
crispar. Bueno, sí, y aquí en Europa es cierto, se dirá, es que Europa es diferente de Estados Unidos, aquí tenemos un mayor componente de oferta porque el aumento de precios energéticos es más heavy, porque nosotros no tenemos gas licuado, nosotros no tenemos petróleo en Europa, por tanto el componente de oferta hace más difícil luchar contra la inflación solamente con subidas de tipos de interés. Esta es una asimetría entre Europa y Estados Unidos, obviamente esta asimetría es cierta, pero el fondo de la cuestión sigue siendo el mismo. El monstruo de la inflación no podemos dejar el genio de la inflación no podemos dejar que salga del frasco, porque cuando ha salido del frasco es muy difícil volver a meterlo, y el daño que puede hacer mientras esté fuera, pues la historia demuestra que es un daño devastador. Muchísimas gracias, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Buen día y buen negocio, Juan. Igualmente, buen día. 9:59 de la mañana, enseguida vamos a entrar en la apertura del mercado, pero hay un tema